Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Un saludo a todos ustedes, querida comunidad parroquial de Bugambilias, queridos fieles, que en este día, sábado 13 de marzo, en el cual dirigimos la mirada a nuestro Señor, pero les invito a buscar la mediación de la Virgen María, que en especial los sábados, como pueblo de Dios, ponemos esa admiración, esa veneración a nuestra Madre, para que nuestra Madre nos acerque a su Hijo. Por eso, en este día, a propósito de la palabra de Dios que vamos a escuchar, pedimos esa mediación, esa intercesión a la Virgen María, la mujer humilde, la mujer orante, que nos ayude y nos alcance esta gracia de la oración. La oración humilde. Por eso les invito a leer el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 18 de los versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Queridos hermanos, veamos a la luz de la palabra de Dios lo importante no solo de la oración, sino lo importante de asegurar las actitudes correctas y disposiciones a la oración. Creo que el Señor nos deja muy claro la advertencia de lo que es y debe ser esas disposiciones e intenciones que deben de acompañar a la oración para que ésta sea grata a Dios, santifique nuestra vida y que desde la oración y como resultado edifique la vida de los demás. Por eso les invito a hacer esta reflexión del Evangelio viendo ante la oración 2 actitudes muy distintas y muy distantes. Dice el Evangelio: 2 hombres subieron al templo a orar. Si nos fijamos, van al templo como lugar de encuentro con Dios. Y a propósito del tiempo de Cuaresma, sabemos lo importante como práctica cuaresmal la oración. Tan importante es esta práctica no solo del tiempo de Cuaresma, sino toda nuestra vida. Por eso debemos depurar, purificar, limpiar la oración como lugar de encuentro con Dios. A propósito, hago una breve alocución al Evangelio del domingo, cómo el Señor depuró, purificó el templo de Jerusalén, porque es un espacio, un lugar de oración, de encuentro. Por eso, hoy el mismo Señor en este Evangelio nos invita a depurar, a limpiar, a purificar las intenciones, las disposiciones de la oración. Haciendo esta referencia, podemos ver 2 actitudes en estos 2 hombres: el fariseo y el publicano. 2 actitudes distintas y distantes ante una misma acción: orar.
les invito a hacer esta breve reflexión, este breve análisis reflejado en esos dos personajes, cómo se manejan en la oración. Vamos a descubrir que son totalmente, diametralmente opuestos. El fariseo prácticamente de la oración hace un monólogo fruto de una soberbia. Centra la atención en él y no en Dios. Reconoce su propia grandeza y no la de Dios. Es un hombre que se acerca físicamente a Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Un hombre erguido por la presunción de sus obras y no humillado con un corazón contrito para permitirle a nuestro Señor obrar con su misericordia para justificar y santificar su vida. Fíjense todo lo que da a reflejar esa actitud manifestada en este personaje fariseo. Veamos, ahora les invito a ver la actitud de ese hombre publicano. Hay un diálogo, y un diálogo fruto de la virtud de la humildad. Es un hombre que no centra su atención en él, sino la centra la atención en Dios. Es un diálogo entre su miseria humana y la misericordia divina. Es prácticamente un hombre que, si bien se queda lejos, atrás, en el templo, físicamente lejos, pero se acerca, porque se acerca con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y como dice el Salmo 50, un corazón contrito, un corazón humillado, tú no lo desprecias, Señor. Podemos decir, lo aprecia. Se acerca al mismo corazón de Cristo cuando el hombre se acerca con un corazón contrito y un corazón humillado. Es un hombre que, si bien no levanta la cabeza, pero levanta el corazón humilde a la misericordia de Dios. Un hombre que no solo golpea su pecho, sino que ha dejado que el Señor toque su corazón con su misericordia. Y esto da como resultado precisamente un arrepentimiento sincero. Por eso surge esa oración humilde, sincera, sencilla, honesta, transparente. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. En cambio, como lo vimos y lo describimos al fariseo, no lo enjuiciamos, lo describimos. Totalmente contrario, diametralmente opuesto. Subió a orar y su oración empezó muy bien. Te doy gracias. Entró bien, no solo en el templo, entró bien en la oración. Pero una vez se desvía por su soberbia. Porque no soy como los demás y no soy como este publicano. Se centró nuevamente en él. Queridos hermanos, sigamos aprovechando este tiempo de gracia cuaresmal, aprovechando esta recomendación que nuestra Madre Iglesia nos hace de recurrir a esas 3 prácticas cuaresmales de este tiempo de gracia: la limosna, el ayuno y sobre todo la oración. Y pidámosle a la Virgen María, en nuestra vocación a Señora Bugambilias, patrona de nuestra comunidad, que nos alcance la gracia no solo de la oración, sino con ella y como ella, una oración humilde, que nos enseñe a orar porque es la mujer orante, pero que nos enseñe a poner nuestra confianza en su Hijo, con una oración humilde, sencilla, y que no se filtre esa disposición de la soberbia
el orgullo de centrar más la atención en nosotros que en Dios, sino humilde, centrar más la atención en Dios antes que nosotros. Por eso quiero aprovechar la oportunidad de resaltar y terminar con estas frases de San Francisco de Sales. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, hay que vaciarlos de nuestra propia gloria. Nada nos puede humillar tanto ante la misericordia de Dios como el contemplar todos sus beneficios como gracia. Y nada nos humilla tanto ante su justicia como la multitud de nuestros pecados. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Revisemos, evaluemos cómo nuestra oración, con qué actitud nos acercamos, cuáles son las actitudes que florecen ante la oración de nuestra parte, para que no caigamos en este riesgo. Una acción con dos intenciones y disposiciones muy distintas, muy diametralmente polarizadas. Una oración muy distinta y muy distante. Reciban la bendición todos ustedes, sus familias, y sigamos orando por nuestros enfermos y sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.